Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Hemos estado hablando sobre el camino a una fe que funciona, cómo construir un proceso de fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero que realmente sea efectiva, que salga de la religiosidad, de lo cotidiano y mecánico de la actividad religiosa y se convierta en una vivencia diaria en relación con nuestro Señor y Salvador, que nos transforme y a través de nosotros pueda traer esperanza, compasión, ayuda, sustento a otros. Hoy quiero hablarles de algo que es tan necesario como los elementos que ya hemos mencionado en sesiones anteriores. Para ejemplificar de lo que quiero hablar hoy, voy a usar una frase que vas a encontrar fácilmente en cualquiera de los libros de Alcohólicos Anónimos. Para aquellos que no lo sepan, el programa de Alcohólicos Anónimos fue creado por un grupo de discípulos, hombres y mujeres de Dios, discípulos de Cristo, que estaban buscando hace algunas décadas juntos aquellos elementos que pudieran darles la fortaleza y el sentido de empuje, de claridad, de rendición de cuentas delante de Dios, que realmente produjera una transformación en sus vidas. Y ellos empezaron a buscar en la presencia y en la palabra de Dios la sabiduría necesaria para poder vencer su adicción. En una parte del libro ellos dicen esto: nosotros podemos, o tú, para ponerlo más claro, tú puedes emborracharte por tu cuenta, pero no puedes mantenerte sobrio solo. Repito, tú puedes emborracharte solo, por tu cuenta, pero no puedes mantenerte sobrio solo, por tu cuenta. Esta es una forma de decir, yo puedo pecar solo, pero no puedo ser sanado, a menos que sea parte de una comunidad de fe, de una iglesia, de un grupo de creyentes que me ayuden a mantenerme saludable en esa fe y avanzar en la dirección correcta. Estos días estuve leyendo algunos artículos y viendo un programa en Netflix sobre los primeros procesos de aprendizaje, las primeras etapas en la vida de los niños, de los bebés. Y entre el primer y segundo añito, los científicos expertos en bebés y en desarrollo han identificado algo que ellos llaman el juego paralelo. Ellos dicen que si tú tomas a un bebé de alrededor de 2 años, un poquito menos, y lo pones junto a otro bebé de más o menos la misma edad, vas a notar que los dos perciben que el otro está ahí, se mueven, pueden en cierta forma interactuar, pero su juego no es en conexión. Su interacción, su manera de jugar no es el uno con el otro. Ellos llaman a esto el juego paralelo. Vas a ver a los dos niños estimulados, vas a ver a los dos niños jugando con juguetes similares. Si el uno ríe, quizás el otro ría. Si el uno llora, quizás el otro llora. Pero lo van a hacer en paralelo. No lo van a hacer en conexión. No lo van a hacer con una interacción de ida y vuelta entre los dos, con una genuina intencionalidad de compañerismo en ese juego. Los científicos dicen que esto va desapareciendo en la medida que este juego paralelo va desapareciendo y convirtiéndose en un juego interactivo, un juego de reales y genuinos compañeros en la medida que los niños van creciendo y llegan hacia los 4 o 5 años de edad. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que probablemente para muchos de nosotros ese juego paralelo no desaparezca durante toda nuestra vida. Equivocadamente muchas veces hemos llegado a pensar que nuestro desarrollo espiritual es algo que debemos hacer nosotros por nuestra cuenta, que depende solo de nosotros. Ok, sí, tu salvación, tu relación personal con Cristo es eso, es una relación personal, es tuya. Pero tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, tu sanidad, tu restauración, tu fortaleza espiritual sí requiere de otros. Tú no puedes asistir a una iglesia, a un grupo de fe, a una comunidad de discípulos, a un grupo de personas que estudian la palabra de Dios y que adoren a Dios genuinamente y creer que solo por ir ahí, participar de una actividad y regresar a tu casa, tú has conseguido algo si es que no te has dado la oportunidad intencional de compartir con esas otras personas. Y no me refiero solo a las actividades, sino compartir tu corazón, compartir tu mente, compartir tus lados fuertes, pero también tus lados vulnerables. ¿Qué es lo que realmente está pasando en tu vida? La Biblia, en el Nuevo Testamento, al relatarnos el proceso de construcción de la iglesia primitiva, nos da un clarísimo ejemplo de cómo la iglesia entendió esto. Por cierto, algo que no ocurría antes. En la época de Jesús y sus seguidores, las comunidades no eran
grupos de compañeros. No es que había una interacción entre la gente, un respaldo, un apoyo. La gente apoyaba a los suyos, a los de su familia, pero no apoyaba a los desconocidos o a aquellos que eran diferentes a ellos. La iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo en el nacimiento de la iglesia, entendiendo lo que Jesús les había enseñado, empiezan a practicar y de hecho toman una palabra que no era muy comúnmente usada y la ponen en práctica como no se había visto antes. Esta palabra, esta acción es compañerismo. La Iglesia de Cristo es la primera que desarrolla un ambiente genuino de compañerismo donde las personas de diferentes estratos, realidades, trasfondos, situaciones, se unen en medio de sus diferencias con un fin común: crecer juntos en el conocimiento de Dios y de su palabra y la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Eso es compañerismo. De hecho, obviamente, la palabra que vas a encontrar en el Nuevo Testamento, si tienes la habilidad y el interés de buscarla, no va a ser compañerismo en el texto griego, va a ser la palabra koinonía. Esta palabra koinonía significa que cuando alguien estaba pasando un momento difícil, su corazón estaba quebrado, estaba pasando un momento de angustia, en lugar de tener que enfrentar esa situación solo, era visitado por otros, era animado por otros, otras personas les llevaban comida, oraciones, ánimo, apoyo. Y de esa forma ocurría esta koinonía, este compañerismo, y así empieza a tener genuino sentido el funcionamiento de la iglesia. Koinonía es cuando compartimos nuestras necesidades, cuando alguien está sin trabajo o sin comida o sin recursos, algo que lamentablemente en estos días de cuarentena por el COVID-19 puede estar empezando a pasarles ya a muchos, sobre todo aquellos que por su tipo de actividad económica dependen de gestiones del día a día, ventas del día a día y no cuentan con un salario regular. Puede ser que luego de estos primeros 10 días de aislamiento social, muchos estén sufriendo porque no tienen los recursos. Entonces, la iglesia entraba en acción. Cuando se enteraba de que alguien estaba pasando esa necesidad era compartida y buscaban unos a otros apoyarse en medio de esas necesidades. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo sostenerte? ¿Cómo puedo traer gozo a tu vida? ¿Qué recursos puedo compartir contigo? Y la generosidad fluía sin que hubiera un peso enorme ni una obligación. Eso también es koinonía. O corrección, cuando la koinonía no ocurre solo en estos términos blandos y superficiales, sino que es genuina, también implica que yo me preocupo lo suficiente por el otro como para evitar cualquier actitud, idea, postura que esta persona o grupo de personas tenga que pueda ser autodestructiva y frente a la cual yo pueda intervenir con amor para ayudarles a traer sabiduría y luz a su situación y corregir aquello que están pensando, haciendo o diciendo mal. Eso también es koinonía, y ese acto genuino hecho con amor va a traer libertad y va a traer luz, insisto, a un grupo de personas que necesita ese apoyo. Ahora, si nosotros queremos ser claros en esto, debemos entender que el compañerismo implica conectarse en distintas actividades, en términos espirituales, actividades de devoción, compartir tiempos de oración, compartir tiempos de estudio, lectura de la Biblia, compartir tiempos de ayuno, compartir tiempos de confesarnos unos a otros nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades para encontrar apoyo, ánimo y sabiduría. Compartir también lo que tenemos, servirnos unos a otros, sobre todo con el objetivo del mutuo crecimiento. Y menciono con énfasis esa última expresión, mutuo crecimiento, porque algunos a veces malentienden, incluso dentro del ámbito cristiano, que ser genuinos compañeros o miembros de una misma iglesia significa decirnos las verdades en la cara de manera tosca e imprudente y decirle a la gente lo que la gente tiene que oír. Pues no. La koinonía genuina es decirle a la gente lo que la gente necesita oír para su crecimiento, no con una actitud de juicio, de ataque, de señalamiento o de superioridad en mi postura e inferioridad en la postura del otro por los errores que está cometiendo, sino ser yo lo suficientemente compasivo para ayudar a la otra persona a crecer y que en ese acto yo también crezca.
Si yo busco la ayuda de Dios, de hecho, la palabra es clara en decir que donde dos o más están reunidos en su nombre, Dios está en medio, Cristo está en medio. Que donde dos o más levanten una oración en conjunto, Dios está pronto para oír y para cumplir, para acceder, para conceder las peticiones de ese grupo de personas que se han unido, que son compañeros en esta búsqueda, en esta necesidad, levantando este clamor delante de Dios, haciendo entonces al otro, a esta familia espiritual, a estos compañeros en la fe, una prioridad alta en mi vida espiritual, en mi crecimiento espiritual e involucrándome en el crecimiento espiritual de esa otra persona. Como hemos venido diciendo, en este proceso de construir una fe que funciona, el primer paso que mencionábamos era la rendición. El segundo paso, leer, estudiar la Biblia diariamente. El tercer paso, orar, hablar con Dios todos los días, todo el tiempo. Como les mencionaba, esto no es ciencia aeroespacial, esto no es tan difícil, es algo que podemos hacer, pero sin duda alguna el cuarto paso es tan importante como los anteriores. Es construir una vida espiritual junto a otras personas, ser capaz de abrir mi corazón con humildad, con transparencia y esperando obviamente la misma actitud de los otros para que juntos podamos ayudarnos a construir esta fe. Hechos capítulo 2. El libro de Hechos relata el nacimiento, el desarrollo de la iglesia primitiva y es fundamental para que entendamos cómo deberíamos nosotros vivir nuestra realidad actual como iglesia, sobre todo en estos tiempos y con más razón en estos tiempos difíciles y de crisis. El verso 42 es un verso históricamente importante, valioso, significativo e inspirador para la iglesia. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Continúa diciendo: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían, si era necesario, sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, de manera genuina, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Definitivamente la iglesia de hoy, la iglesia en este tiempo de crisis, debe regresar a esta visión saludable de su comunidad. Debe regresar a esta visión de ser compañeros en la fe, que sean capaces de construirse, pero también preocuparse por la construcción, salud, bienestar y desarrollo espiritual del otro. Continuaremos hablando de esto el día de mañana con más detalle, pero es un buen momento para que empieces a pensar cómo estás tú en relación a tu participación con otros, con otras personas que están tratando de crecer en su fe, y cómo estás permitiéndote a ti apoyarles a ellos y cómo les estás permitiendo a ellos apoyarte a ti. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.